Un abrazo y un saludo a quienes van a ver esto más adelante. Esperamos que esto sea de bendición. Yo soy Guillermo Alcántara, parte del equipo de Educación Cristiana, y en el contexto de esta conferencia de verano es que todos los años buscamos entregar como Academia Bíblica una instancia de capacitación distinta a las clases normales que se dan durante el año, que convoque a toda la iglesia y a todas las visitas que nos quieran acompañar sobre temas transversales, con los que podamos conversar también y crecer juntos. En esta oportunidad, este verano nos acompaña el hermano Alejandro Nicolás Tello y vamos a hacer entonces una breve presentación. Nicolás, conocido por sus amigos, él es profesor de historia y él ha desempeñado varios años como profesor de historia en aula de colegio en distintos niveles de enseñanza, y también se ha desempeñado en otras labores, las que incluyen ser profesor de historia durante muchos años en nuestro seminario teológico de la Alianza Cristiana y Misionera en su sede aquí en Santiago, en el cual yo también lo tuve de profesor mientras yo era estudiante en nuestra sede acá. Ha participado en distintas instancias de capacitación y entonces su expertise va por el lado de la historia y en nuestro contexto de la historia de la iglesia. Es desde ese ámbito que le hemos invitado a compartir cuatro conferencias durante este verano, trazadas todas vinculadas a la tradición aliancista como tema de fondo. Y entonces nuestro expositor nos ha invitado a compartir reflexiones en torno al título que nos convoca. Y el título es Anhelos de Santidad, la búsqueda de Alberto Benjamin Simpson y la Alianza Cristiana y Misionera. Esta es la segunda de las conferencias. La primera ya se encuentra grabada y la pueden ver en la plataforma de YouTube. Así que sin más introducciones, les invito a que tengamos una palabra de oración y dejamos a nuestro hermano Nicolás. Oremos. Gracias, Señor. Este regalo, esta maravilla de poder compartir juntos usando las herramientas tecnológicas que nos has dado para poder ser bendecidos y para poder crecer. Gracias, Señor. Pedimos tu bendición con Nicolás, con lo que nos va a compartir, que le dé sabiduría y la gracia para que podamos nosotros aprender de buena manera, que nos ayudes a tener el intelecto bien despiertito y el entendimiento bien abierto para salir con buenas preguntas, para hacer reflexiones, poner en aprietos al expositor si es necesario, pero así todo ir creciendo juntos y reflexionando sobre estos temas que nos convocan como iglesia, Señor. Buscamos comprender de mejor manera de dónde venimos, de dónde nuestra tradición específica viene, para entender también cómo esto configura quiénes somos hoy y hacia dónde nos quieres llevar. Y gracias, Señor. Dejamos a Nicolás y esta conferencia en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Un último detalle, queridos, mientras Nicolás esté hablando, les quiero invitar a que podamos tener los micrófonos muteados para que así se quede almacenada solamente su grabación y luego con posterioridad ya habrá tiempo para que podamos ir haciéndole las preguntas. Y por lo que veo tenemos que nuestro expositor se ha quedado congelado, Sí, tenemos muy bien. dificultades técnicas, así es que vamos a esperar para que se vuelva a conectar lo antes posible. Mientras tanto, ¿alguno de ustedes estuvo presente en la conferencia anterior, el martes anterior? Presentes en el templo, dices tú. Claro, o si también pudieron ver la grabación y escuchar el tema. Sí, ¿Qué Yo, les yo ha estuve por, parecido? yo estuve por Zoom en Lonquén, ahí estuve escuchando. Ah, mira, al lado de la piscinita. Sí, claro. ¿Y qué les ha parecido el tema, quienes ya pudieron escuchar la primera conferencia? ¿Algo les llamó la atención? Lo ignorante que somos. Eso me llama poderosamente la atención. Y de cómo él hace esto aquí, allá, lo une, habló del lado B, habló de esto, habló de los dentistas, de los santos de los últimos días también. Entonces, son todos movimientos que están girando en un momento dado tan especial de la historia. Y uno se pregunta, y acá en América Latina, ¿qué es lo que pasaba? Parece que no mucho, ninguna de estas cosas. Estábamos esperando que llegaran de allá, parece. Eso me llamó la atención, digamos, no se veía mucho esto, por lo menos acá. No sé si habrá, si Javier tiene digamos, dato como para decir, no, acá también había este tipo de cosas. Evidentemente que más movimientos más sencillos, más, más pequeños, no sé.
pero eso me llamó la atención. Sí. Bueno, Nicolás mencionaba en la sesión pasada que en una clase posterior se iba a ir acercando a lo que estaba pasando en Chile y lo presentaba también de forma bien interesante como una especie de revolución, ¿no? O de revuelta, o rebelión, mejor dicho, porque Vice no tenía que venir y vino igual. Claro, Pero claro, cuando la Alianza llega a Chile ya hace un par de décadas que otros movimientos protestantes están en Chile y la sociedad chilena igual ha estado viviendo eh, en esa época todo un despertar intelectual bien interesante, bien interesante. Entonces, la fe evangélica desde el marco de la Alianza no llega a un territorio virgen en cuanto a evangelio y, y vive también sus experiencias de integración que Nicolás va a presentar también llegado el momento. Y eso también es interesante, porque la alianza en Chile echa raíces con la misma semilla, pero en una tierra diferente. Entonces, tiene matices muy, muy interesantes. Yo pensaba, después de escuchar la clase de Nicolás anterior, pensaba eh, que con justa razón la alianza chilena no siempre integra de buena forma los movimientos que surgen en otros países, porque desde el mismo comienzo la alianza chilena fue diferente, ¿no? Bueno, pero ahí hay que dejar que Nicolás sea el que nos explique Y es, y por lo que veo estás conectado. Nicolás, ¿estás por ahí? Saludos mis hermanos. Estoy teniendo sí problemas con la cámara. Ustedes me vieron que apareció unos minutos, se quedó pegado. Ahora me está permitiendo, de hecho siempre los pude oír, pero mi Ya. cámara por alguna razón no está siendo detectada por el programa Zoom al parecer. Entonces, les quiero pedir un minutito más para ver si puedo reiniciando mi notebook, poder a ver si detecta, porque la cámara estaba hace 5 minutos funcionando y ahora no sé bien qué es lo que ocurre. Emite un error y emite una clave. Así que les voy a pedir 3, 5 minutitos nomás, voy a tratar de reiniciar. Y si no, vamos a tener que hacerlo solo como audio, que no era lo que quería. Había un PowerPoint incluso preparado. Así que espero que todavía eso no... Tengo entendido que Pero debieras poder compartir sin problemas, Ya, ya. en caso de. Ya, ok. Sí, aquí dice que el uso compartido no está activado, pero lo puedo solicitar, dice. ah, Voy a sí, sí. reiniciar, permítame ver y qué es lo que sucede, porque no, Ok. ni yo comprendo bien qué está ocurriendo. Vuelvo Pero enseguida. lo de compartir, Nicolás, ¿Mm? ¿Sí? no es una habilitación que hay que hacer desde acá. Y ahora ya estás habilitado para Ya, compartir. sí, efectivamente ahora sí. Sí, sí. Permítame entonces tratar de reiniciar para ver si Ajá, podemos, si me pueden ver, porque si no va a ser muy muy opaca la exposición. Vuelvo enseguida, mis... Adelante, dale, dale. adelante, adelante nomás. Sí, en el remoto caso que no pueda, bueno, tendremos una voz que nos hablará desde lo alto nomás. Oye, bueno, pero mientras tanto, bienvenidos quienes se van integrando desde diferentes lugares. eh, y los animo a que, si es que es posible, mantengan su cámara encendida, entonces así nos vemos. Si no es posible, bueno, no importa. Pero si fuera posible, sería estupendo. Eh, Hay unos hermanos conectados desde Valdivia. Bienvenidos, bienvenidos. Si es que nos quieren saludar, será un gusto. Hola, Hola, Viviana. soy, sí, llegamos a ustedes porque mi esposo los visitó hace unas semanas atrás. Mi esposo es santiaguino y ahí nos agregaron al grupo. Y por eso recibimos la invitación para participar en esta conferencia. Estupendo. Viviana, ¿tú eres de la tercera de Valdivia? Sí, Mira, donde o sea, vendrá próximamente el pastor. exactamente. Son aquellos Así. que se llevaron al pastor Ricardo. Ah, pero nosotros tuvimos un tremendo problema, así que estábamos sin pastor. Así que Ah, tengan Y misericordia de nosotros. no, por supuesto. no, Pastor va a ser una bendición con ustedes, Pastor Ricardo. Así que sí, 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 va a ser una bendición, Éramos estamos seguros. ovejas sin pastor,
Pensábamos que el 2025 íbamos a quedar solitos. Uy, Oh, bueno, bueno, pero ya va ayuda. Y Jaime, Sí, sí. Jaime Fuentes, bienvenido también. Ahí está Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, pastor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un abrazo a todos, bendiciones, ¿cómo están, hermano? ¿Me escuchan? Abrazos. Se escucha Sí. bien, sí, sí, sí. Ah, qué bueno, ya. Sí, aquí participando. Me acordé hoy día justamente viendo los WhatsApp, así que dije yo tengo que estar ahí para conectarme y aprender, así que un saludo a todos y que sea de mucha bendición. Aquí le contaba al pastor el domingo pasado, o se lo dije bien rápidamente, que el 2025 quiero ser más activo, involucrarme, ser parte de, estar en el cuerpo, no solamente los días domingos, porque hablemos las cosas como son, si está solamente ahí, cuando uno quiere comprometerse, puede, así que hay que hacer todo lo más correcto y poder estar siempre ahí en el templo. A mí me encanta todo lo que está pasando ahí, así en Providencia. Para los que no me conocen, yo también soy de la Alianza, pero vengo de Temuco, Temuco City, de la iglesia Villa Los Sauces. Eh, Así que ahí también conozco, bueno, la primera vez que visité la Alianza Cristiana y Misionera de Providencia fue por el año 91, hace unos poquitos años. ¿Ah? Así que siempre estaba en ese tiempo estaba, si no mal lo recuerdo, el pastor Paillamilla, Apolinario Paillamilla. Y a mí me invitó un estudiante del seminario que era Patricio Gómez, así que me invitó a un congreso misionero. Y yo muy pocas veces había ido a Santiago, así que sorprendido por el tremendo templo, por el lugar, muy hermoso. Así que me encanta estar ahí en la iglesia y por eso ya no puedo ir a los jóvenes porque estoy pasado a los 40, pero igual voy a participar en lo que más pueda y que el Señor me pueda guiar. Así que un saludo, un abrazo a todos. Bienvenido, Jaime. Bueno, Jaime se hizo miembro de la iglesia recién el año pasado, así es que ahora ya como miembro de la iglesia participa. Viví en Santiago hace varios años, ya está integrado. Y sí, bueno, la Academia Bíblica es un lindo espacio para conocernos, para aprender, para crecer y para ir también construyendo entre todos un pensamiento sobre qué es vivir la fe cristiana en los tiempos que nos toca vivir. Así es que, y bueno, y esto de Academia de Verano, que no es lo mismo que el resto del año, es un refrigerio en medio de, estas, de estos calores también, ¿no? En muchos sentidos un refrigerio. Mm, definitivamente. Oh, ha llegado el profesor. Ahí sí aparecimos con pantalla. No sé si me oigo bien. No es, Sí, sí, Bien, ya. Es lo más excelente. importante, pero habría sido un poco más fome si hubiera sido solo el audio. Así que les agradezco la paciencia. Adelante, Nicolás, el micrófono es tuyo. Ok, voy a compartir con ustedes un PowerPoint donde voy a tratar de retomar muy brevemente lo que estuvimos viendo el martes pasado, que ahí lo hicimos de manera presencial en el templo de la CIM de Providencia, y luego tratar de ver lo que el día de hoy me proponía ver. Y que creo que lo que tenía que ser la guinda de la torta de lo que quería ver hoy día voy a quedar un poco corto. Alcancé a comentarle a Guillermo minutos de empezar que me quedé corto de tiempo con algunas traducciones, pero bueno, lo que alcancemos a ver hoy día de lo que me proponía originalmente nos va a servir de puente, o por lo menos vamos a quedar a la mitad del puente para la próxima clase retomarlo, y que dice relación con la gira misionera que Albert Benjamin Simpson realizó el año de 1893, de la cual él posteriormente publicó un libro, del cual la información que hoy está disponible por ahí se puede revisar. Creo que el libro tal vez podamos mostrarlo, por lo menos la copia que yo alcancé a acceder a través de internet.
Pero no adelantemos más acerca de aquello y vamos entonces a compartir este PowerPoint que, como decía, nos va a ayudar. No suple la exposición en sí mismo, pero evidentemente nos va a ayudar a traer algunas cosas a la memoria de lo que dijimos el pasado martes y de lo que pretendemos avanzar el día de hoy. La clase pasada estuvimos tratando o la exposición pasada, estuvimos tratando de problematizar en torno a estos dos conceptos. Efectivamente, estas conferencias tienen por propósito principal abordar la cuestión de la santidad, que obviamente es una de las metas espirituales más importantes. Nosotros decimos de la vida de todo cristiano y probablemente no va a haber ninguna rama que se reconozca seguidora de Jesús que no va a admitir que en la santidad hay uno de los propósitos principales de la vida cristiana. Sin embargo, nos consta de que las formas de comprender y abordar la santidad en las distintas ramas de la cristiandad no son iguales, no son iguales. Y aún mismo dentro del cristianismo protestante, y si queremos achicar más dentro del cristianismo evangélico, no todas van a entender exactamente lo mismo en materia de cuáles son las concreciones, ya las formas concretas en las que la santidad se expresa en la vida cotidiana. Lo que nosotros como aliancistas podemos decir es que efectivamente el Cristo santifica como parte de este resumen del Evangelio, el llamado Evangelio cuadrangular, Fourfold Gospel en inglés. eh, la santificación, este proceso de llegar a ser santo, si lo queremos decir en sencillo, forma parte vital de las metas de la iglesia, de la alianza, ya digámoslo como denominación, pero que evidentemente Simpson dedicó o destacó en su propio caminar espiritual como una meta a la que el cristiano debía enfatizar y bueno, y trató de enfatizarlo en un contexto en que debemos entender que él sentía que no estaba lo suficientemente enfatizado. Ya, o sea, paradójicamente, claro, en 2000 años de cristianismo se ha hablado de santidad, pero Simpson en 1880, más o menos, un poquito antes, un poquito después, si va a hacer énfasis en la cuestión de la santificación es porque siente que los cristianos o la gente que se dice cristiana, nominalmente por lo menos, no necesariamente estaría experimentando esta santidad a la luz de lo que enseña la Escritura, la palabra. Nosotros en estas conferencias, sin embargo, no vamos a abordar la cuestión de la santidad directamente desde el texto bíblico, lo que podría hacerse en una conferencia bíblica, en un sermón dominical, sino desde las herramientas que las humanidades y las ciencias sociales nos pueden aportar. La clase pasada, o sea, la exposición pasada decíamos que era problemático eso porque desde el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales es fácil hablar de las cuestiones que son de este mundo. Y si hay una cosa que no es de este mundo es la santidad. La santidad está asociada a lo sagrado. Y lo sagrado, eh, la creencia en torno a lo sagrado independiente de la cultura, de la civilización de la que estemos hablando, siempre ha hecho alusión a esto que procede de otro mundo y que se hace presente acá, ¿ya? La realidad de lo sagrado, la realidad de lo santo, es una realidad diametralmente opuesta, totalmente ajena a la realidad nuestra de lo cotidiano, que sería lo profano, que sería de hecho, como decimos en español, lo mundano. ¿Ya? Lo santo forma parte de otra realidad, pero de otra realidad que se manifiesta cada cierto tiempo en la nuestra, ¿ya? El filósofo de las religiones Mircea Eliade hablaba del concepto de hierofanía cuando se refería a estas apariciones de lo sagrado
en este mundo de lo profano. Y veíamos que precisamente lo santo, de lo cual todos nosotros tenemos alguna noción, y quizá más que alguna noción, hemos tenido alguna experiencia personal en torno a lo santo. Sin embargo, si bien nosotros podemos haber sido experimentadores de la presencia de los santos, muchas veces desde un punto de vista intelectual problematizamos poco en torno a lo que lo santo implica, ¿ya? Y la clase pasada dedicábamos a hablar acerca de que el concepto de lo santo es un concepto cargado de sentido, tiene muchas otras expresiones asociadas a esto. Entre ellos ahí tenemos cerca de 10. Yo destaqué muchísimo la exposición pasada esto de lo santo como aquello que participa o coparticipa de la naturaleza divina, ¿ya? Sobre todo en la tradición del judaísmo, luego del cristianismo, el tres veces santo es Dios en sí mismo, ¿ya? O sea que aquello que es santo de alguna otra forma está participando de la naturaleza que le corresponde al mismo Dios, ¿ya? Al mismo Dios. Y dijimos que esta santidad, que es esta manifestación de otro mundo y que se expresa en este de maneras puntuales, bueno, nosotros como seres humanos, digo, tendemos a concentrarlo, yo usaba el término de georreferenciarlo, geolocalizarlo en ciertas cosas. ¿Ya? Si lo santo no es aquello que procede de este mundo, bueno, cuando se manifiesta, cuando se produce la hierofanía, por decirlo en los términos de Ilíade, ¿dónde aparece? ¿Dónde lo encontramos? Bueno, lo encontramos en ciertas personas. Ahí tenemos esta ilustración que representa al sumo sacerdote. Personas santas, lugares santos, ahí tenemos el altar del incienso. Bueno, eso correspondería más bien a un objeto santo, pero que está en un lugar santo, que sería precisamente aquel que estaba en el tabernáculo, el lugar santo del tabernáculo y luego el del templo. Hay ciertas prácticas santas, ¿ya? En este caso, el echar el incienso como ofrenda a Dios. Hay ciertos tiempos santos. Todo esto de alguna otra forma son las maneras en las que se expresa la santidad en las distintas civilizaciones y culturas. Y de hecho, si nosotros leemos la Biblia, no solo el Antiguo Testamento, también el Nuevo, nos vamos a hallar con esto, nos vamos a hallar con la presencia de los santos en estas referencias, personas, lugares, objetos, tiempos, prácticas. Ahora el cristianismo tiene, dijimos, como sello distintivo. No me atrevería a decir que sea la única creencia en la historia que lo haya hecho, sí, pero es cierto que es un sello muy marcado del cristianismo y también es la razón de ser de la expansión del cristianismo por el mundo en estos 2000 años y probablemente lo ha hecho más notoriamente, no sé si mejor. Voy a quitar este adjetivo de cualidad, pero evidentemente ha sido más eficaz en su expansión respecto que otras religiones. Si pensamos en las otras grandes religiones del mundo, si pensamos en el Islam, en el budismo, ni qué decir de las religiones chinas, que, bueno, también son un concepto. Es difícil llamarlas religiones porque muchas de ellas no tienen por propósito religar a nadie con nada, o sea, el taoísmo, el confucianismo, en el caso de Japón, el Shinto, no son creencias que estén buscando reconciliar a la humanidad con algo, tampoco tienen grandes códices de revelación. em, entonces, pero hablemos en general de las creencias del mundo de la sinósfera, como se le llama ahora, ya de toda la región de Asia Oriental que fue influida directo e indirectamente por China, Vietnam, China, Taiwán, Corea, Japón, de alguna manera Mongolia también.
eh, por sobre todas esas creencias que son las creencias de alguna u otra manera principales que están en el mundo del cristianismo, la que más eficazmente se ha difundido. Y una de las razones por las que se ha difundido el cristianismo tiene que ver con una idea de santidad universal. La santidad es una realidad asequible a todos aquellos que crean en la revelación de Cristo. ¿Ya? Esta universalización de la santidad, en donde lo decíamos la exposición pasada, los pueblos o sea, la gente de todos los pueblos pasan a convertirse ahora en esta nación santa, ¿ya? De parte de Dios. Bueno, es uno de los móviles que ha movido a lo largo de la historia el quehacer misionero. Quehacer misionero que ha sido, digámoslo bien, ha tenido sus oleadas, ya no ha sido un ritmo continuado, no ha sido un ritmo continuado los 2000 años de cristianismo, pero efectivamente en esos 2000 años han habido varias oleadas y en esas varias oleadas claramente la idea de eh, hacer acceder a otros a una realidad espiritual superior, obviamente ha sido uno de los móviles fundamentales de esta misión. Y aquí ni siquiera me restrinjo a hablar de las misiones protestantes, también en el caso de las misiones católicas, ortodoxas. em, ¿Qué decir de las iglesias orientales que indirectamente están ligadas a la iglesia ortodoxa, pero son más bien ignoradas por nosotros? Yo me acuerdo que en el seminario hablábamos mucho del tema de eh, la iglesia que hoy día en los libros antiguos aparece como la iglesia eh, nestoriana. La iglesia nestoriana, que hoy día la denominación que principalmente la representa es la llamada Iglesia Siria de Oriente, fue la que sostuvo iglesias desde la actual Siria hasta China, hasta el siglo XIV más o menos, ¿ya? O sea, todo lo que hoy día es India, Asia Central, hasta China, eh, las misiones cristianas que existieron en toda esa zona, que además coincide con la de la Ruta de la Seda, no fueron sostenidas ni por católicos, ni por ortodoxos, ni por protestantes, sino por una denominación que es ajena a estas que hoy día son las tres principales ramas de la cristiandad. Ese es un ejemplo práctico de cómo, de hecho, las misiones no siempre las ha sostenido las principales ramas del, las que hoy día son las tres principales ramas de la cristiandad. Y bueno, ya concentrados en entendernos a nosotros mismos, hablábamos de la reforma. La reforma fue entendida como un acto de depuración, de limpieza doctrinaria y ritual. ¿Ya? Ahí tenemos, esta es una ilustración que representa la defenestración de las imágenes en una iglesia en los Países Bajos, Holanda, en la segunda mitad del siglo XVI. Y el protestantismo claramente tuvo mucho de esto. No en todas partes el protestantismo llegó y botó las estatuas como aparece en esta imagen, pero efectivamente, si no votó imágenes, votó doctrinas, votó rituales, votó convicciones previas y evidentemente eso se sintió como un acto de purificación, de santificar de alguna otra forma la iglesia del Señor que se había llenado de excesivos ornamentos al punto de que había desvirtuado la fe original. Y ahí es donde conversábamos que el protestantismo en este afán de purificar, de santificar la iglesia, eh, al creyente lo metía en un problema, que era el tema de decirle al hombre, usted necesita fe, pero usted está imposibilitado de generarla por usted mismo. ¿Ya? O sea, el protestantismo denunciaba un problema y al mismo tiempo denunciaba la impotencia de poder resolver ese problema. Evidentemente esto coloca en una tensión a la persona, pero es ahí donde el protestantismo va a apelar que ahí es donde aparece la hierofanía, la aparición de los sagrados. Si necesito la fe, no puedo engendrarla por mí mismo, podríamos decir, eh, a la manera de esa célebre serie antigua, hoy ahora quién podrá defendernos. Efectivamente, ese es el momento donde tiene que aparecer Dios a defendernos y a decir, bueno, yo voy a colocar en ti fe, y efectivamente esa fe
que ya no es entendida como el producto de un esfuerzo, de una cooperación en la redención humana, eh, sí genera una autoconciencia, lo llamábamos de esta manera, de ser movido por Dios, de ser movilizado, motivado por Dios en el quehacer cotidiano, cotidiano. Y ahí nosotros decíamos, en el mundo protestante esto se expresó de distintas maneras. El calvinismo fue una forma muy efectiva en la que se expresó, en donde los países que tuvieron mayorías calvinistas efectivamente expresaron esta autoconciencia de ser movido por Dios, no solamente en el ámbito de lo eclesiástico, sino también en mucho del orden exterior, ¿ya? Sobre todo en lo político. El ejemplo de los padres peregrinos, que van a terminar fundando Massachusetts es un buen ejemplo, hay otros ejemplos más, pero también, por ejemplo, en el anabaptismo, si bien en el anabaptismo hay una tendencia al retiro y una separación del resto de la sociedad, obviamente también hay una muestra de autoconciencia eh, de nosotros vamos a vivir distintos a como vive el resto de la sociedad. Podríamos pensarlo a la manera de este célebre pasaje final de Josué, donde él está diciendo, bueno, ustedes vean lo que van a creer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. El anabaptismo también, producto de esta autoconciencia de ser movidos por Dios, apuesta a la línea contraria de lo que opuestan, por ejemplo, los calvinistas, y ellos dicen, no, nosotros nos vamos a vivir, nos vamos a ir a vivir aparte, en nuestras comunidades. No es que odiemos a los que viven en el mundo necesariamente, pero nosotros vamos a demostrarles a ellos desde nuestro ejemplo separado de que se puede vivir una vida santa para, para el Señor, y que aquellos que viven de alguna otra forma ahogados en esta feria de las vanidades de la sociedad. El término la feria de la vanidad lo saco del libro del Progreso del Peregrino de John Bunyan. Bueno, aquellos que viven ahí metidos en la feria de las vanidades, cada cierto tiempo nos miren a nosotros y vean que es posible vivir de otra manera. ¿Ya? Estas son dos maneras distintas, son dos encarnaciones distintas, pero obviamente ambas parten de la premisa de Dios está actuando, Dios me está motivando a mí a una vida distinta, a una vida donde yo puedo hacer cosas para Dios, eh, y que si no hubiera sufrido este proceso de conversión, esta aparición de la fe en mí, no habría sido posible llevarlo a cabo. Bueno, este es un tema, no lo destaqué tanto la exposición pasada, pero lo destaco. Esta va a ser una constante del protestantismo y una constante que tiene, o sea, creo yo que es una constante muy legítima, muy digna. Personalmente, como creyente, creo en ella, pero desde el punto de vista intelectual, permítame, voy a cerrar una ventana que parece que un vecino se le dio por pegarle una lata en este instante. Estos son los problemas de vecindad que existen a veces. Decía que el protestantismo tiene una legítima búsqueda constante, permanente, que es el tema del retorno a los orígenes. El cristiano protestante está tal vez, comparado con el católico, con el ortodoxo, está un poquito obsesionado con la idea de volver a la fuente, ¿ya? De volver a la fuente. ¿Cuál va a ser el modelo de iglesia perfecta, por así decirlo, y lo pongo entre comillas? Va a ser la comunidad de Jesús con los discípulos, y el protestantismo permanentemente está yendo en busca de eso. Em, a rato han surgido experiencias que creo yo que se han mostrado muy positivas en ese sentido, han ayudado a simplificar, han ayudado a volver asequible al hombre común el Evangelio, pero también tienen sus bemoles. Yo lo decía la exposición pasada, movimientos como el mormonismo, como el adventismo,
como los testigos de Jehová, los estudiantes de la Biblia, ese era el nombre original que tenían ellos. También nacieron de un entorno cultural protestante y se alejaron del protestantismo precisamente porque consideraron que hasta el protestantismo que andaba en esta búsqueda también estaba corrupto. Y ellos se presentaron como denominación, como las denominaciones que efectivamente sí habían logrado de manera más efectiva volver a la fuente. ¿Ya? El católico, el ortodoxo, estas cosas las ve como, para el católico y el ortodoxo hasta cierto punto no se puede volver a la fuente, ¿ya? Hasta cierto punto. Ellos señalan o tienden a creer que desde Jesús, pasando por todos estos 2000 años de historia y sumando toda la tradición magisterial que ellos han ido incorporando en este tiempo, ellos sienten que eh, eso era parte de la revelación de Dios a través de la iglesia y ahí eh, no hay necesidad quizá incluso de andar buscando permanentemente el tratar de replicar, ¿ya? El tratar de replicar la comunidad de Jesús y sus discípulos, ¿ya? A la manera que era en el siglo primero, ¿ya? En cambio, en el protestantismo sí, esta es una búsqueda permanente y que se va a expresar ya después en el siglo XVIII con el movimiento del evangelicalismo. La imagen no es tan buena porque el video que estaba en YouTube no era el mejor, no está en la mejor resolución. Esa es una película que se hizo en homenaje a John Wesley en la década de 1950, pero se alcanza a entender y la pongo porque efectivamente es John Wesley predicándole a los a los mineros ingleses, en una época en que la minería estaba siendo la pieza clave del inicio de la revolución industrial y que de alguna otra forma también inicia o es un símbolo del inicio de la modernidad. ¿Ya? El evangelicalismo es interesante porque nace a la par de la modernidad, pero nace con muchos elementos que no son propios de la modernidad entendida como fenómeno sociológico. ¿Ya? No hablo aquí de modernidad como los tiempos recientes, sino hablo de modernidad como esta nueva forma de entender la realidad que los seres humanos adoptan de hace más o menos unos 200 300 años, en donde gracias al avance técnico científico, eh, van a empezar a vivir una vida en donde cada individuo por sí mismo es el protagonista de su propia vida. ¿Ya? La gente hasta el siglo XVIII, obviamente inclusive hasta el día de hoy todavía quedan resabios de eso, pero hasta el siglo XVIII en Europa, esto yo se lo decía a mis alumnos de media, para ustedes es normal decir, yo voy a estudiar esto, yo me voy a casar con esta persona, yo me voy a ir a vivir a tal país. Eso hasta el siglo XVIII no estaba muy lejos de la realidad cotidiana de las personas. Uno se debía a la familia a la que había nacido, se debía a la tradición del, qué sé yo, del reino o de la comarca en la que yo había nacido. eh, Muy probablemente no me iba a casar, y esto inclusive en el cristianismo, no me iba a casar con la persona por la que yo tuviera sentimientos románticos, sino que probablemente me iba a casar con la persona que mi papá o los dos padres de familia pactaran entre ellos un matrimonio. eh, Probablemente iba a tener por profesión u oficio el oficio de mi padre. Eso era la realidad de la humanidad por varios miles de años y hace 200 300 años cambió eso. Cambió eso y ahora empezamos a pensar que cada uno debe decidir por sí mismo lo que quiere hacer, a quién quiere amar, con quién quiere estar, qué oficio quiere ejercer, qué opinión política quiere tener. Bueno, eso es la modernidad. Y paradójicamente el movimiento evangélico con estas cuatro premisas, que estas son las que el historiador David Bevington ha señalado, un énfasis en la conversión. No basta con haber sido bautizado cuando niño en la iglesia, qué sé yo, en la iglesia anglicana, como por ejemplo el caso de Wesley. Hay que vivir una experiencia personal propia, donde uno dice explícitamente, sí, ahora voy a seguir a Jesús. El biblicismo, la centralidad de la Biblia como la fuente no solamente de doctrina, sino también la guía práctica de la vida diaria, el tema del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, que también un hermano me acuerdo que lo destacó mucho
en la exposición pasada y efectivamente es uno de los elementos centrales en la prédica evangélica, del cristianismo evangélico. Y finalmente el activismo. Hay que hacer cosas para Jesús. No basta con ir los domingos a la iglesia, recibir la comunión o la cena del Señor, escuchar el sermón del reverendo y ahí estar un rato y poner cara de piadoso y después irse a la taberna a emborracharse y volver el próximo domingo. No, el movimiento evangélico le va a decir al mundo protestante, le va a decir no, no basta con esa estadía dominical en el templo. Y de ahí de eso, bueno, ya destacamos, van a haber tres grandes épocas, los grandes despertares o grandes avivamientos. Allá tenemos en el primero de 1740-1790, ahí representado por George Whitefield. Yo no sé si alcanzan a ver que a la derecha hay un borrachito que le está ofreciendo un, un chop ahí a Whitefield en medio de la predicación. Hay una señora ahí acongojada, no sé, quizás pensando en sus pecados. Al fondo, abajo se ve una viejita probablemente leyendo la Biblia, algún libro devocional. En la segunda tenemos el segundo gran avivamiento, que este segundo, de hecho puse esta imagen porque es un clásico, los campamentos, ya esto de que tenemos nosotros, los campamentos de jóvenes, los campamentos de, qué sé yo, esto de ir a un lugar, por lo general campestre, ir a concentrarse unos días a meditar en el Señor, esto es muy del segundo gran avivamiento, los camp meetings que se dieron sobre todo en Estados Unidos, muy ligados principalmente a la obra metodista. Ahí tenemos a unos predicadores ahí sobre una tarima y a gentes oyendo, están orando, muchas de ellas ahí de rodillas en la banca. ¿Ya? El orar de rodillas en la banca no es algo que se hace en todas las denominaciones, dicho sea de paso. En la Alianza muchos lo practican, pero si usted va a otras denominaciones evangélicas no existe eso. Bueno, vienen de estas tradiciones. Y finalmente, el historiador William McLaughlin propone un tercer gran despertar o gran avivamiento que yo más o menos lo calculo entre 1850, 1900, 1920. Si quisiéramos agregar el inicio inclusive del movimiento pentecostal, y ahí lo represento con esa fotografía que es, ahí, ese es el púlpito de Charles Spurgeon en el Metropolitan Tabernacle de Londres. eh, eh, Antes de que se incendiara ese edificio, hoy día existe, pero no existe tal como está ahí. Pero así se veía en la época que Spurgeon lo llenaba y literalmente llenaba los tres pisos que se ven ahí. ¿Ya? Y que probablemente es un emblema de esta última época a la que va a corresponder Simpson, a la que va a corresponder Simpson. Termino con esto eh, para pasar a eso, que es lo que más me interesa hoy. El tema de la sanidad, nosotros lo ligábamos, que sanidad y santidad sí tenían una ligazón. Una de ellas tenía que ver con la restauración del cuerpo físico. Lo santo es entendido como aquello que es puro, como aquello que es perfecto. Hablábamos de una realidad en HD. Bueno, el tema de sanar, de la sanidad, tiene que ver también con una cuestión de volver a su pureza original, de volver a su perfección original, en este caso el cuerpo del hombre. Recordemos los roles rituales que tenía el sacerdocio para ir a revisar a los leprosos. Lo sabemos bien por el relato de Jesús cuando sana a los leprosos y les ordena que vayan a presentarse al sacerdote. Pero obviamente está la cuestión del poder y que en el caso de Simpson y de otras personas que participaron sobre todo de este tercer gran avivamiento, en la segunda mitad del siglo XIX, inicios del XX, eh, surgió la inquietud de que la sanidad física tenía que ser reconocida como una posibilidad todavía en el mundo presente, o sea, en este mundo que ya era moderno, en este mundo en el que la ciencia se estaba apropiando de las explicaciones de lo que ocurría en este mundo. Esta gente apostó, basada en la palabra, pero también basado en experiencias propias personales de fe que les había tocado vivir, de que efectivamente no se podía dar por sentado de que no, porque ya estamos en el siglo de la ciencia, del telégrafo, de la locomotora, ya esos milagros de sanidad y esas cosas ya no son explicación suficiente para nosotros. Había una rama del protestantismo, de hecho, y de la teología protestante que ya se estaba yendo por esa línea en el siglo XIX. Bueno, acá esta gente apuesta a lo contrario, apuesta a decir no, no es que el Señor vaya a sanarlos a todos,
No se trata de eso, no es que el que sea sano es santo, no, pero de que efectivamente el Señor puede obrar sanidades como parte de su proyecto restaurador de la humanidad, hoy día en el siglo XIX, sí, es plenamente posible, es plenamente posible. Y tenemos como testimonio la Escritura, tenemos como testimonio algunos casos empíricos que tenemos a nuestro haber. ¿Ya? Simpson va a ser parte de esta apuesta, ya, si me permiten usar esta terminología, y al respecto justamente, y esto sí, ya por fin entro un poco en lo que hoy día quería mencionar esta iniciativa que estuvo ligada a la alianza cristiana, todavía aparecía la alianza cristiana y la alianza evangélica misionera separadas, del Beraka Home, ¿ya? El hogar Beraka, ¿ya? Beraka, palabra hebrea, bendición. Y esta fue una obra ligada a los orígenes de la alianza, que entiendo que duró hasta inicio del siglo XX en Nueva York. eh, y que cuando hicimos el curso de Historia y Pensamiento de la Alianza, por ahí por el año 2020, en la sede de Santiago del Seminario, llevado por uno de los alumnos del curso, empezamos a indagar en qué era esto. Yo originalmente pensaba que el hogar Veraca era eh, un hogar probablemente para gente pobre, eh, para, para recibirlos, acogerlos, para que durmiera un poco la manera del hogar de Cristo acá, o de lo que hace el Ejército de Salvación. O en algún momento también imaginé que podía ser una suerte de dispensario, ya como que se entregaban cosas, qué sé yo, medicamentos, alimentos tal vez, porque se hablaba del tema de la sanidad divina cuando empezaron a aparecer las primeras informaciones. Hasta que encontramos esto, que es parte de un anuario que publicaba la Alianza Cristiana, de hecho lo editó Pastor Simpson, y en el texto se nos fue revelando en qué consistía esto. Voy a tratar de traducir, me perdonan aquellos que tengan un inglés más favorable que el mío, pero aquí hace la descripción más o menos del trabajo del Hogar Veraca. Dice, poco después de la organización de esta obra, un número de personas conectadas con ella fueron sanadas divinamente a través de la fe en el nombre de Jesús. Muchas personas a una cierta distancia comenzaron a indagar y como a pedir instrucción, a pedir enseñanza. El principio envuelto en estas sanidades es una fe inteligente y escritural en Dios, de parte de la persona involucrada, ¿ya? Aflorando a partir de la convicción y no a través de ningún poder personal en el pastor o de algún otro obrero, servidor. En todos los casos ha sido apropiadamente instruidos y las necesidades y la necesidad se sintió pronto la necesidad de un hogar donde ellos pudieran ser recibidos para descanso, enseñanza y despertar espiritual o avivamiento espiritual, ya spiritual quickening, dice. En la primavera de 1883, este hogar fue abierto en la calle en el número 333 de la calle 34 Oeste, y fue el escenario de muchas manifestaciones benditas de la divina presencia y el poder durante el año en curso. Un año después, Mr. E.G. Selhow fue llevado a donar la valiosa propiedad del número 30 o sea, el número 328 de la calle 33 Oeste. Todo esto estamos hablando en Nueva York, como un hogar permanente para esta obra, y fue abierta el 5 de mayo de 1884 para este propósito.
¿Qué más tenemos? De ahí nos señala, durante los 2 años y medio que ha sido usada para esta obra, varios cientos de huéspedes han dejado sus puertas refrescados, avivados o despertados y en muchos casos visiblemente restaurados en su salud y fuerza. En el otoño de 1886, plugo el Señor darnos un hogar mucho más grande que contenía dos cómodas casas en la esquina de la calle 61 y Park Avenue, la avenida del Parque, donde hay Widers, se me olvida el significado, y aún más señaladas bendiciones han continuado ocurriendo allí. Em, los términos, ya vamos a hablar de qué se refiere con los términos, de terms, han sido adaptados a las circunstancias de todos. Hay reuniones diarias que se reúnen a las 8:30 am y a las 3 p.m. y la atmósfera de la casa es de un apacible, de un deleitoso descanso y refresco espiritual. ¿Ya? Las personas que deseen permanecer en el hogar deben escribir al reverendo Ave Simpson o a Miss Linderberg, diaconisa a cargo. ¿Ya? Mr. Eje Selhow, eh, calle John, número 41, es el administrador de la propiedad. En el fondo, el hogar Veraca, podríamos llamarlo así, era en realidad una suerte de hotel espiritual. Uno podía pedir una habitación, uno podía escribir una carta al reverendo Simpson o a Miss Linderberger y decirle, mire, me siento mal, estoy mal de salud, o estoy buscando a Dios y necesito un tiempo apartarme de mi realidad cotidiana y quiero un lugar tranquilo donde yo pueda ir a buscar del Señor o donde me puedan ayudar a pedir sanidad. Y yo pedía una habitación y me quedaba un tiempo en esa suerte de hotel espiritual en donde podía asistir a las reuniones, obviamente, a las reuniones que se hacían, en donde muchas de ellas se pedía por sanidad, podía compartir con otras personas que quizás estaban en una búsqueda similar a la mía, etcétera, etcétera. Este era el sentido que tenía el Hogar Veraca, que no era un invento de Simpson. De hecho, ahí como se puede ver a la derecha, aparecen otros hogares, de hecho, donde Simpson se inspiró, sobre todo el hogar Beth Shan de Highbury, Londres, que va a ser una fuente de inspiración para el hogar Veraca de Nueva York, y sobre todo el que aparece en penúltimo lugar, que aparece ahí donde dice Mannersdorf, que dice es el famoso hogar de Dorotea Trudel y que está ahora bajo la administración del pastor Seller y que es una institución grande, o sea, de amplia, con una historia de incesantes bendiciones. Si hay alguno que le interesa este tema de esta suerte de hogares, de hoteles espirituales, donde uno iba a buscar, así como cuando uno sale de vacaciones, que va a buscar la paz, aquí la paz del Señor, el caso de la casa de Mannersdorf todavía está vigente. ¿Ya? Ahí está la página web, ya actualmente, ya a casa-maenedorf.ch, que es el dominio de Suiza. ¿Ya? Alguien dice, ¿cómo Suiza CH? Sí, es que es Confederación Helvética, por eso CH. Esta casa todavía está vigente, la casa que aparece mencionada en la descripción de este anuario de la Alianza Cristiana. ¿Ya? Eh, no deja de ser interesante las formas de abordar el tema de la sanidad espiritual. Como ustedes pueden ver de este ejemplo, no incluía únicamente el tema de orar por los enfermos y esperar a que estos sanen, si es la voluntad del Señor, sino que incluía esta suerte de apoyo al retiro. em, si bien en algunas iglesias evangélicas ha cundido mucho esto de que sobre todo las enfermedades o condiciones de salud mental no deberían ocurrir dentro del cristiano, que el cristiano no debiera tener depresión y todo eso. Bueno, Albert Benjamin Simpson fue una persona que sufrió varias depresiones, lo diríamos hoy día en términos modernos.
Y probablemente este tipo de casos y de iniciativas para tratar de ayudar en la búsqueda de Dios nacen también a partir de esas experiencias. Yo hasta el día de hoy pienso que, no digo necesariamente que tengamos que hacer algo así, pero creo que fue una idea que duró un tiempo en el caso de la alianza y que parece, después me imagino que tiene que haber habido problemas en la administración y otras cosas más y que fueron haciendo decaer este tipo de iniciativas, pero partiendo de la época que estamos viviendo y de lo que acabo de describir, me parece que es una idea que probablemente en el siglo XXI obviamente ajustada probablemente a algunos cánones de lo que nos pide nuestra propia época, sería una idea más que explotable. ¿Ya? Eso lo dejo ahí boteando nomás. Pero no me parece que sea únicamente una idea como para, no, era una idea para el siglo XIX y ya está. Una cosa interesante de cómo abordar el tema de la sanidad divina. Bueno, lo de hoy día se suponía que vamos a dejarlo un poco en el aire era La Vuelta al Mundo de Alberto Benjamín Simpson. No vamos a ahondar demasiado, eh, puesto que ya me he extendido bastante, pero sí vamos a referirnos a algunas cosas. Si ustedes pueden ver acá hacia la derecha del mapa encontramos una pequeña isla entre dos territorios, New Brunswick y Nueva Escocia, que aparece con el nombre de Prince Edward Island. Esa isla va a ser el hogar natal de Albert Benjamin Simpson, que nace como súbdito británico. ¿Ya? De hecho, desconozco si Simpson se nacionalizó estadounidense en concreto. Es una pregunta que me ha surgido. No sé si realmente Simpson hizo en algún momento los trámites de nacionalización. Él nace en este territorio, en esta isla que hoy día es parte de Canadá. De hecho, en la época que Simpson nace, la isla no era parte de Canadá, paradójicamente, ¿ya? Era un territorio, era una colonia, literalmente, que tenía su gobierno y su administración propias y directas con Londres, ¿ya? Así que no dependían ni de Ottawa, la actual capital, ni de ninguna otra ciudad en el territorio continental. Ya en el transcurso de la vida de Simpson se va a ir conformando lo que hoy conocemos como Canadá y la isla eventualmente va a sumarse a la Confederación Canadiense. Pero el momento que Simpson nace en 1843 no era así, no era así. De hecho, Simpson, como ya dije, era entonces un súbdito británico. De hecho, la isla se llama Príncipe Eduardo, que es nada más ni nada menos que el papá de la reina Victoria. Así que efectivamente no puede haber sido más británico esto. Y él va a nacer en esta isla que está mayoritariamente habitada por colonos de ascendencia escocesa. ¿Ya? Y nosotros probablemente conocemos que en Escocia la forma reformada que terminó calando con más fuerza va a ser el presbiterianismo, ¿ya? Este calvinismo a la escocesa que va a ser predicado originalmente por John Knox y que después va a vivir varias crisis. Probablemente la crisis más grande que van a vivir los presbiterianos escoceses va a ser en el siglo XVII, cuando un ala del presbiterianismo se rebele contra el poder real que quería implantar la liturgia anglicana y que ellos van a desarrollar el llamado covenant, el llamado pacto. Y ellos se rebelan, se van a las montañas y dicen, preferimos morir antes que ser como los anglicanos y nosotros vamos a seguir con nuestro culto y lo que creemos. Y evidentemente eso hasta el día de hoy marca en el presbiterianismo, quizás en las versiones más, inclusive más conservadoras del presbiterianismo, un cierto celo, ¿ya? Un cierto celo que es muy marcado, Además que la personalidad escocesa parece que va muy ligado a esa, a ese espíritu un poco combativo, defensor de lo propio, etcétera. Simpson nace en ese entorno, en orgullosos escoceses fuera de Escocia, en este caso viviendo al frente de Canadá, en esta isla. Él va a ser el tercer hijo de James y de Janet. Va a ser bautizado por el hombre que vemos representado ahí, John Geddy, que después se va a convertir en un misionero en Oceanía, lo que hoy día es Vanuatu.
Y bueno, ya esto nos refleja que en el entorno de Simpsons va a haber va a haber una cercanía con las misiones, por cosas algunas accidentales, otras por ya, sobre todo en su carrera adulta, ya cuestiones más bien buscadas, ¿ya? O anheladas por él. Em, ¿Cómo se puede ver ahí? Bueno, una realidad muy propia del siglo XIX. 9 hermanos, 4 de ellos mueren en la infancia. El propio Simpson estuvo a punto de morir varias veces. Su salud no es muy firme. Y ya en el año 1847 migran al continente, migran a la región de Ontario y donde son miembros fieles de la iglesia presbiteriana Chalmers, que es la iglesia presbiteriana que encuentran en la ciudad de Chatham, donde ellos se establecen. En 1858 Simpson va a tener, ya estamos hablando de un Simpson con 16 años, más o menos, 43, 15 años. Con 15 años vamos a verlo vivir su gran crisis de salvación y de salud. Nuevamente es un predicador eminente dentro tanto desde el punto de vista presbiteriano como desde el punto de vista del evangelicalismo. Henry Wratham Guinness, quien procedía, entiendo que de Irlanda del Norte, viene a predicar a Ontario. Simpson lo escucha y Simpson se convierte, sufre un impacto muy fuerte esos 15 años. eh, y de hecho sufre un impacto tan grande que en vez de después de terminado la reunión, no es que se va donde el papá, donde la mamá y le dice papá, mamá, fui convencido de mis pecados y de que Cristo es el único que puede salvarme, sino que él se va, eh, es como que arranca, se va al campo y el papá lo pilla en el campo, en el eriazo. eh, Obviamente Canadá no es un lugar muy cálido que digamos. Simpson se enferma producto de esto. eh, y obviamente va a pasar una estadía no menor en convaleciente, y ahí la lectura de un libro de este autor, Walter Marshall, que es un libro de finales del siglo XVII, o sea, no era un bestseller de la época. Eh, el, el- el misterio del Evangelio de la Santificación, ya un autor puritano, Walter Marshall. Y ahí Simpson, de alguna u otra forma, ya profundiza, racionaliza un poco más en su fe, y ahí ya él siente que efectivamente ha sido salvado. Y no solo eso, le pide a los papás ingresar al pastorado, lo cual desarmó los planes de la familia porque, muy en la lógica de lo que decía yo hace un rato, la familia tenía planes con los hijos. ¿Ya? Y en este caso, el hijo mayor era el hijo que había sido destinado al pastorado, Howard, su hermano, que de hecho también va a llegar a ser pastor, pero efectivamente los papás habían, en esta economía muy calvinista, habían dicho, sí, vamos a servir al Señor, el hijo mayor va a ir al pastorado, pero para los otros hijos tenemos otros planes. Y aquí aparece este hijo menor pidiéndoles, también considérenme ir al pastorado. Al final terminan accediendo, pero evidentemente eh, le desarmó los planes a los papás. Bueno, lo cual es una buena muestra de este cambio que estamos viendo de estas sociedades premodernas, donde uno se debía a los padres, a la modernidad en donde yo elijo lo que quiero ser. ¿Ya? Simpson está viviendo una época de transición en ese sentido. ¿Ya? Le desarmó los planes a los papás, pero logró convencer a los papás. 1861, él señala que ahí él va a hacer un pacto con Dios, escribe, bueno, esto del pacto del Covenant precisamente es algo muy calvinista, ya la teología del pacto. Él decide hacer una suerte de acuerdo propio con el Señor, donde escribe lo que le pide él al Señor para poder servirle mejor. Se va a estudiar a una entidad teológica, al Knox College de Toronto. Y ya en 1865 lo vamos a tener graduado, ¿ya? Graduado. Esta también fue una pregunta
que surgió en el curso, ¿por qué en algunos libros aparece como el doctor Alberto Benjamin Simpson? ¿Recibió un doctorado estrictamente? Bueno, la verdad es que en el mundo anglosajón los graduados en literatura, o sea, en literatura, en teología, suelen recibir la sigla DD, Doctor of Divinities. ¿Ya? Y efectivamente por eso a Simpson, pero no es exactamente la lógica del doctorado actual que tenemos. ¿Ya? Pero efectivamente Simpson tenía el doctorado en divinidades por esta institución, el Knox College del que recién hablábamos, se gradúa, recibe la licencia para predicar y muy a la manera calvinista, que algo de eso hemos heredado en lo administrativo a nivel de la alianza, va a tener que pasar una prueba por parte del consistorio, en este caso de la Knox Church, la iglesia de Knox de la ciudad de Hamilton. Lo invitan a predicar, el consistorio lo somete a prueba, escuchan el sermón, pues se reúnen con él, eh, y dicen, ya, nos convenció, efectivamente lo vamos a invitar a nuestra iglesia para que sea nuestro pastor. Bueno, ahí aparece en agosto, el presbiterio de Hamilton lo termina sometiendo a prueba y lo juzgan apto, apto para ejercer el ministerio en esa iglesia. Es interesante esto. El día 12 de septiembre de 1865, el presbiterio le impone las manos, o sea, lo reconoce efectivamente como pastor en ejercicio, y al día siguiente se casa. Y al día siguiente se casa con esta señorita, Margaret Henry. También aquí Simpson rompiendo un poquitito las reglas de la época. Margaret Henry era mayor que él, 2 años mayor que él. Aquí también tenemos algo que no era la tónica de la época. Y por lo demás, la señorita Henry era de una familia un poquitito más acaudalada que la de Simpson. Y aquí también vemos algo que es un cierto signo de ruptura con las costumbres que, si bien están cambiando en esa época, todavía seguían siendo bastante firmes. Van a tener varios hijos. Ahí como se puede ver la última de ellas, Margaret May, que va a estar ligada a la alianza, va a morir en 1958. ¿Ya? No hace tanto tampoco. ¿Ya? No hace tanto. Si bien estamos hablando de estas cosas del siglo XIX, hasta cierto punto probablemente debe haber yo no sé si Margaret May tuvo hijas, pero podría haber fácilmente hoy día una nieta de ella con suma facilidad. Y ahí tendríamos una bisnieta de Alberto Benjamin Simpson. En su pastorado, Simpson va a sufrir una nueva crisis de salud. La verdad es que Simpson va a tener varias crisis de salud. Y la mayoría de ellas, por lo que el propio Simpson expresa, obviamente la psicología no estaba desarrollada a los niveles que hoy día está desarrollada, van a ser al parecer por exceso de trabajo. ¿Ya? Van a ser por exceso de trabajo. O sea, Simpson parece ser que sí era un trabajólico. Y se va a enfermar, de hecho va a haber más de alguna ocasión en donde la iglesia, la dirección de la iglesia le va a decir, mire, por ejemplo, ahí se puede ver en el caso de 1871, lo dejan irse de vacaciones 4 meses, ¿ya? Lo cual muestra que tienen que haberlo visto efectivamente muy enfermo, muy enfermo, porque lo dejaron estar literalmente un cuarto del año fuera del ministerio de la iglesia. ¿Ya? Simpson va a tener esto. Simpson manifestaba crisis de ansiedad, ¿ya? De lo que hoy día podríamos llamar algo parecido a una crisis de ansiedad, vértigo. Él mismo relata que un poco movido por estas situaciones ansiosas andaba en esa época con un frasquito con el que trataba de respirar, no recuerdo qué medicamento, cosa de como poder calmarse. Em, Así que efectivamente, sí, Simpson tiene estos vaivenes con su salud física, pero también con su salud, no sé si mental, pero obviamente ligado a ello, obviamente ligado a ello. Y en 1873 se va a ir a Estados Unidos a pastorear una nueva iglesia, deja el Canadá eh, y se va a Kentucky, a Louisville en específico, a la iglesia presbiteriana de la calle Chestnut. En la foto de abajo está el edificio que se creó después del pastorado de Simpson. Simpson no alcanzó a ver ese edificio, en la iglesia de la calle Chestnut, en Louisville.
De hecho, ahí está destruido. Entiendo que el día de hoy, de hecho, esta iglesia ya no existe en Louisville, Kentucky, por lo que pude averiguar. Pero es en este contexto estadounidense, donde Simpson empieza a vivir varias cosas. Bueno, por una parte le toca llegar a un país que todavía está dividido socialmente por la guerra civil. ¿Ya? Kentucky, si mal no me equivoco, tuvo un papel más bien neutral en la guerra, pero efectivamente las congregaciones se habían dividido fuertemente. Bueno, ya antes en Estados Unidos las congregaciones afroamericanas y las congregaciones de blancos, eso ya existía, pero ahora con la guerra civil, dentro de las mismas congregaciones blancas, por decirlo así, hubieron aquellos que se dividieron entre quienes consideraban que la esclavitud era algo bíblico y que por lo tanto debía ser permitido, y aquellas que no, aquellas que consideraban que parte del mensaje de la libertad cristiana implicaba también caminar hacia una abolición de esta práctica. Simpson se encuentra, ahora podemos llamarlo canadiense, se encuentra con esta realidad, le toca atender a una ciudad que está afectada todavía por esto que en la historia de Estados Unidos se llama la reconstrucción, pero al mismo tiempo él empieza a tener sus propias búsquedas espiritual, guiado por ciertas lecturas, no voy a ahondar ahora en ellas, pero menciono que hay autores católicos en esas lecturas, ya, dicho sea de paso. Y al mismo tiempo él va a enfocarse en esta nueva forma de evangelismo que ha ido apareciendo en el mundo anglosajón, que es el estar disponible a predicar no solamente en el templo, sino a salir fuera del templo y para eso usar estos grandes city halls que existen en Estados Unidos, estos grandes teatros, pero teatros públicos, donde habitualmente a veces sesionan, qué sé yo, instancias de los estados que componen Estados Unidos y que se realizan otro tipo de eventos públicos, utilizar este tipo de instancias y ahí es donde Simpson va a entrar en contacto con estos dos predicadores, Daniel Whittle y Philip Bliss, que va a ser cantante evangelista, podríamos decir. Hay varios himnos que hasta el día de hoy cantamos de Bliss. Probablemente el más famoso es el O cantádmelas otra vez. Ya, bueno, el que está allá abajo trabajó con Simpson en Louisville, Kentucky, eh, no solamente haciendo el culto en la iglesia, sino haciendo el culto en estos City Hall que atraían a esta gente que no se acercaba ya a la iglesia. Si bien habían nacido en una cultura protestante, ya no se acercaban a la iglesia. Y como decimos allá abajo, esto provocó cierta incomodidad en la congregación. ¿Ya? De hecho, esto se le va a repetir a Simpson más adelante. Yo creo que vamos a dejar el día de hoy por acá para no extendernos más. Un par de años más tarde, Simpson, un hombre soñador, si se quiere, va a recibir la invitación para ir a pastorear a esto que vemos. Y en el mismo año donde se publica esta litografía, 1879, que es el año acá en Chile del inicio de la Guerra del Pacífico, para que nos hagamos una idea. Esta es Nueva York, en 1879, y tenemos la isla de Manhattan representada en este dibujo. Y Simpson va a recibir una invitación de una congregación presbiteriana que está ubicada en un muy buen barrio de Nueva York. Simpson va a terminar aceptando, pero Simpson ya estaba también tironeado por otros sueños, por otras cosas y otros sueños que lo llevaban a ir al más allá. Bueno, paréntesis, esta es una imagen también más o menos de los mismos años para que se vea lo avanzado que era Nueva York en la época que Simpson llega. Ya tenían trenes de altura, ¿ya? En esa época. Era probablemente una de las ciudades más avanzadas de su época, la ciudad a la que Simpson iba a ir, pero al mismo tiempo tenía esto. ¿Ya? La cara B siempre del progreso, ¿ya? La miseria muy principalmente ligada a los migrantes que ya estaban empezando a golpear las puertas de Estados Unidos como la tierra de la esperanza, la tierra de la libertad, pero que para muchos de ellos esas máximas, esos lemas no se convirtieron en realidad hasta varias generaciones después.
Simpson se va a ir a pastorear a esa iglesia que vemos ahí fotografiada, la, la iglesia de la calle 13. Pero Simpson ya en esa época no solamente había entrado en una búsqueda espiritual grande, sino también, sí, no sé si estoy todavía así, me pareció una señal ahí de que había alguna falla. ¿Estás bien? ¿No? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, de nuevo falló la cámara, pero bueno, termino solamente diciendo esto, que ya Simpson estaba tironeado por otras cosas. Ya el tema de las misiones había aparecido en su radar. Esto le va a significar una grave crisis matrimonial, de hecho, de la que ahí podemos hablar al respecto. Pero vamos a dejar hasta aquí, entonces ya tenemos más o menos el recorrido de este muchacho que sale de una isla al frente de Canadá y cómo ahora llega, si bien no en un rango muy lejano de kilómetros cuadrados, llega a una de las ciudades más cosmopolitas del mundo en ese momento y desde esa ciudad cosmopolita empieza a pensar cómo extender no solamente el Evangelio de Cristo que ha estado predicando como ministro presbiteriano, sino cómo empezar a alentar a otros a descubrir las nuevas cosas que ha ido descubriendo a lo largo de su vida y obviamente en el indagar en la palabra. Em, Eso ya vamos a tratar de conversarlo en la próxima clase ya con mayor detención. Yo no sé si hay, por ahí vi en el chat algunas cosas que se habían escrito, yo no sé si hay preguntas, consultas, dudas, estoy llano a ellas y lamento que haya fallado la cámara justo a último instante. No hay problema. Gracias, Nicolás, por tu exposición el día de hoy. Agradecemos a tu cámara que aguantó la mayor parte del tiempo y le deseamos una pronta recuperación. Eh, Queridas, queridos, tenemos un momento para poder consultar, compartir, debatir, preguntar, poner en aprietos, rebatir. Así es que les invito a que puedan ir pidiendo la palabra abajo en la zona de reacciones, pueden pinchar y poner levantar la manito y ahí podemos entonces ir conversando y pidiendo la palabra para poder comentar. Si es que quien quisiera compartir, partir, mientras tanto se animan, yo agradeciendo, Nicolás, tu exposición el día de hoy, muy interesante. Para quienes todavía no habían podido escuchar la anterior, se retomaron bastante de los conceptos que ya se habían hablado, eso es muy bueno para refrescar. Y por supuesto muy interesante el comenzar a ver cómo esto se encausa en la vida de nuestro fundador Alberto Benjamin Simpson. Queridas, queridos, ¿quién quisiera compartir? Eh, a ver, me gustaría hacer algunos comentarios. Adelante. A ver, me llama mucho la atención esto de que comenta nuestro estimado profesor respecto de que en las olas misioneras, digamos, no siempre estuvo presente lo que nosotros conocemos tradicionalmente como iglesia evangélica, digamos, o cristiana, por decirlo de alguna manera, en lo tradicional. Eso ya me pareció bastante interesante, porque muchas veces como que nos adueñamos de los movimientos y al final el movimiento siempre ha sido del Señor y es Dios quien mueve a las personas. Ese es un primer comentario. Y el segundo es esta cosa de este momento histórico donde vive Simpson, eh, ya que siempre se habla de la época dorada de Estados Unidos, que seguramente él estuvo presente en ese tiempo y esa tremenda iglesia o esa opulencia que se podía ver contrastaba tan fuerte con la realidad que mucha gente vivió al tratar de buscar una mejor estándar de vida y es un poco lo que se sigue viendo hoy día, ¿no? O sea, los países que están un poquito más estables, por decirlo de alguna manera, económicamente, son los que están recibiendo y siguen recibiendo oleadas de personas que buscan un mejor estándar, pero la iglesia, para mí, a mi parecer, sigue paralizada al respecto. O sea, no ha cambiado mucho de la época de Simpson. Todavía estamos eh, esperando algo para poder también ayudar un poco más a las personas que buscan un mejor estándar de vida, no solamente aquí en Chile, sino especialmente en Estados Unidos. O sea, me llama mucho la atención eso de que no ha cambiado demasiado.
sigue siendo un pueblo, una necesidad misionera muy grande. A eso apuntaba. Una Muchas consulta, gracias. el pastor, una consulta para el profesor. Bueno, ¿me escucha, cierto? Sí, Lo Ya. escucho, sí. No, me encanta por eso me encanta las iglesias como la Alianza y varias más, porque tiene gente con tanta capacidad, con una verborrea adecuada y con una forma de explicarlas como un profesor, como un excelente licenciado, como lo hizo el día de hoy nuestro hermano, y uno da gusto de escucharlo así. Así que primero felicitarlo a él y segundo quería preguntar si Alberto Simpson escribió libros o no escribió algún libro. Esa es mi pregunta. Muchísimos libros tiene. Muchísimo. Ay, 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 ay. Muchísimos libros tiene. Eh, Claramente, gran parte de la bibliografía que va a dejar Simpson. Ujú. Bueno, Simpson va a escribir, yo creo, principalmente eh, tres cosas o tres tipos de material. ¿Ya? Uno probablemente va a ser lo que tiene que ver con sermones, que eso en buena medida se conservaron en las revistas que la Alianza Cristiana Misionera sacaba allá en los Estados Unidos, Ujú. el que hoy día es bueno, en esa época era el Alliance Weekly, el semanario de la Alianza. Ahí Simpson escribía sermones y meditaciones al respecto. Algunas de esas nos han llegado a nosotros. Aquí la Alianza Chilena hace un par de años sacó imprimió un devocional anual con meditaciones de Simpson. Ahí hay un ejemplo de ese tipo de escritos de Simpson. Las otras van a ser libros ya de meditación cristiana, un poquitito más extensos que un sermón. Ahí van a haber varios, yo creo que los más famosos de ellos, que durante mucho tiempo además en lengua castellana se imprimieron acá en Chile a través de la imprenta Alianza y el día de hoy no tenemos las licencias. El día de hoy, de hecho, la editorial CLIE de España, las que imprime buena parte de estos libros. Entre los ¿Ya? más famosos yo creo que está Santificados por completo, El poder de lo alto, que paradójicamente muchas veces es más leído en entornos pentecostales que aliancistas. Y hay uno que yo le tengo harto aprecio, que es la Iglesia Apostólica, que es un estudio a primera a los Corintios, muy, muy interesante. La tercera literatura que Simpson va a escribir y que de eso nosotros, si bien conocemos poquitas cosas, en inglés hay más, va a ser himnografía. Simpson va a tener tintes de poeta y va a escribir varios himnos. El más famoso que conocemos nosotros es el Cristo Solo, precisamente, que él compone la letra original, el Jesus Only, y tiene varios otros himnos más que, sobre todo en la alianza de habla inglesa, se cantan y se conservan mejor y que son de autoría de él. No, Simpson fue un escritor prolífico. Lo que hoy día originalmente iba a tener para ver, que ya lo vamos a ver con detención la próxima clase, también estaba basado en un libro que lo escribió a raíz de esta gira misionera que él va a tener por el mundo. Literalmente va a ir este a oeste, desde Nueva York, pasando por Londres, Francia, Italia, va a ir a Egipto, se pega una breve pasadita a la Palestina de la época, vuelve a Egipto, India, Singapur, Malasia, China, Japón, Hawái y vuelve a Estados Unidos, literalmente por todo el mundo, y después saca un libro que en inglés se llamaba Larger Outlooks on Missionary Lands, me parece que es claro, es como grandes panoramas en tierras misioneras que ya a la próxima clase le vamos a dedicar atención, que también es otra parte de la literatura que Simpson eh, redactó. redactó. Ok. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias a usted y gracias por los elogios también del comienzo. ¿Quién más quisiera compartir, consultar a nuestro expositor el día de hoy? Esto lo planteé antes de que el hermano Alejandro Tello estuviera conectado con los problemas. La posibilidad de tener alguna especie de bibliografía básica como para acercarnos también un poco más, porque claro, ahora escuchamos, podemos ver, podemos repetir los videos de YouTube,
pero de repente a veces uno necesita un poquito más de no diré de precisión, pero de tener los conocimientos ahí para releerlos en alguna oportunidad. ¿Habrá alguna posibilidad ahora o cuando termine el curso, Alejandro? Gracias. Sí, bueno, efectivamente lo que es el PowerPoint siempre va a quedar disponible a yo poder entregarlo y probablemente podría añadir alguna literatura más. Yo les había comentado ya la clase pasada, también a raíz del comentario de un hermano, voy a tratar, porque en el caso me consta que en la biblioteca de la CIM de San Bernardo hay una copia de Santificados por completo. Voy a tratar no es un libro tan extenso, así que voy a tratar de escanearlo. Si es que, y ahora estoy haciendo memoria, puede ser que haya quedado guardado de la época de historia y pensamiento aliancista, así que en una de esas tengo el PDF y no me acuerdo. Voy a echar un vistazo. En una de esas no hay necesidad de hacer el trabajo dos veces. Sí, pero eso por lo menos está disponible. Me vamos a cobrar la palabra entonces. Por favor. Muchas gracias. Queridos, ¿algún último comentario, consulta antes de? No sé si también antes de cerrar la sesión de hoy el pastor Javier querrá tener algunas palabras. Mientras tanto, tenemos la hora levantada de nuestra pastora Ana Figueroa. ¿Cómo está, pastora? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Decirles que el libro de Santificados por completo lo sacó Publicaciones Alianza, por si también les interesara. Se puede conseguir. Este es un solo ejemplar que le queda a Memoria de Fe, pero es un libro que se puede conseguir. Bueno, si Maravilloso. es el último lo subastamos, pues, ¿no? Qué Y, ta- bueno que se reedite. y también podemos hacer una operación comando a la CIM de San Bernardo y desaparecer el libro. Sí, 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 para la gloria de Dios. Claro. Bueno, queridos, entonces vamos a dejar hasta aquí la conferencia del día de hoy. Aprovecho de despedirme a quienes van a ver esto en la grabación de redes sociales. Que Dios les bendiga. Esperamos que sea de bendición para sus vidas.